Buenas noches, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí un miércoles más en El Toro por los Cuernos. Este toro lo vamos a lidiar de una manera, ya verán ustedes, muy entretenida, muy ilustrativa y yo creo que fascinante. Vamos a tocar una época de la historia de España fundamental. Es una época en la que nos encontramos casi con un cambio perdónenme lo del casi, yo no sé por qué digo tanto casi. Nos encontramos con un cambio de dinastía. Es de la dinastía de los Austrias, vamos a pasar a la dinastía de los Borbones, pero para eso necesitamos, pues que Carlos II el hechizado se quede sin descendencia, se muere su primera mujer y su segunda mujer viene, ya casada por poderes, pero para casarse con el rey, y un temporal impresionante pues la hace que se refugie nada más y nada menos que en nuestra ría. Hablamos de la reina Mariana de Neoburgo. Una reina, completamente rupturista. Una reina que va a tener mucho que ver con nuestra actual reina Leticia. Ya verán ustedes aquí los encajes. Y para hablar de doña Mariana de Neoburgo, de esa época, de cómo aparece un misterioso retrato y cómo aparece un misterioso diario, fíjense, tiene todos los componentes de una novela divina, pues nos encontramos con nuestra amiga María Fidalgo Casares. María, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantada de estar aquí en El Toro por los Cuernos. María es de todo y por su orden, intelectualmente hablando, y no. Es catedrática de Historia por la Universidad de Sevilla. Ella estudió Geografía e Historia en Santiago. Sí. Y luego te doctoraste Sí. en Sevilla. Con un tema de un pintor de Pontedeume. Y además criado en Ferrol, Abelardo Miguel. Premio cum laude en tu trabajo, por unanimidad, que eso no será fácil, ¿verdad? No, creo que no, pero la verdad que el tema era fascinante. Y la autora también. Aparte de eso, colaboras en radio, en televisión, últimamente en Mundidiario, llevas una crónica de tus leticios, que ya nos contarás. Entre otras cosas. Oye, ¿qué no haces? Porque es que entre tus clases y todo, ¿cómo tienes tiempo para todo, María? Bueno, yo siempre digo, cuando la gente me dice, ¿cómo escribes tanto? ¿Cómo te da tiempo? Y yo digo, ¿tú no haces pilates 2 horas cada día? Pues yo escribo. O sea, es una afición como otra cualquiera. Es una afición que me encanta, que lo paso estupendamente, y además si me dedico a Ferrol desde Sevilla, siempre esa parte de morriña y además un poco de mi pequeña aportación a la historia gallega, que eso me encanta, aunque por lo menos ya con Abelardo Miguel ya lo conseguí. Claro que sí. Entonces pues es un acicate todos los días para hacer algo nuevo. Y aparte, desde que antes me dedicaba a las revistas de historia especializadas, desde que me doctoré, pero la verdad hay que decir que son publicaciones apasionantes, pero que tienen muy poco recorrido, o sea, lo lee muy poca gente, solo la gente muy específica. Y desde que di el salto al columnismo me encontré con estos miles de lectores que la verdad que me han desbordado, pero a la vez todos los días es un acicate para ver qué escribo hoy, qué es lo que hago, qué es lo que no hago, y estoy entretenidísima. Y además, como la verdad que me lee mucha gente, pues también me apetece mucho escribir. Bueno, este verano lo has tenido a tope. El verano pasado también. Yo pretendí traerte aquí el verano pasado, pero al final por una cuestión de fechas no pudimos. Acababas de presentar tu publicación sobre Mariana de Neoburgo. Este año has estado tienes pendiente ahora mismo lo de Hildegard, Sí. pero has estado en el Pazo de Mariñán, también hablando de la moda y dando un curso en el Menéndez Pelayo. ¿Cómo fue la cosa? Bueno, el columnismo, o sea, de repente un día escribí un artículo sobre Leticia Ortiz, una casualidad, la verdad tampoco es un tema ni que me apasionara, ni que me gustara el personaje especialmente, pero tuve tanto éxito de lectores que mi editor me dice, oye, ¿por qué no escribes más de Leticia? Digo, pues a mí, sinceramente, además yo tampoco soy experta en moda, no es un personaje que me atraiga especialmente. Dice, ya, pero tú lo cuentas de una manera que tiene mucho gancho. Y entonces, pues, al cabo de un mes volví a escribir otro. Y también fue, o sea, no es que multiplicaba por 10 lo que yo escribía, multiplicaba por 10.000 lo que yo escribía. Entonces, pues nada, le cogí cierto gustillo, empecé a hacerme, hombre, no famosa, pero la gente me reconocía. Y luego también eso me daba carta blanca para luego hacer lo que me apeteciera. Porque claro, si yo doy un Leticio que tiene 100.000 lectores, pues luego puedo escribir sobre un pintor de Valdeorras o sobre Bello Piñeiro, sin que me ponga ninguna cortapisa, porque claro, vengo avalada porque luego los lectores me respaldan. Entonces, pues la verdad que es un
un buen recurso utilizar los leticios para luego hacer lo que me apetece. Pero bueno, los leticios, que son una crónica, podríamos decir, muchísimo más, mucho más que social, porque es una crónica casi sociológica del personaje de Leticia. Yo veo que de repente coges varias publicaciones, aparte de la de Mundiario, y es que estás como referencia en todas cuando hablan, por ejemplo, de Leticia. Pero que es mucho más que los tacones de Leticia, que diría que el periodista, es que es su manera de ser, su tal, es que... Bueno, es que a mí se me va la mano, se me va la mano de cuando escribo, o sea, lo que pretende ser una crónica frívola, por ejemplo, lleva unos zapatos transparentes a la comunión de su hija, por ejemplo, pues venga, voy a escribir de los zapatos, pero ya se me va la mano de historiadora y empiezo, ¿quién llevó estos zapatos? ¿Quién no los llevó? ¿Por qué los lleva? ¿Por qué no los lleva? ¿Cómo iba la abuela? ¿Cómo iba la madre? Y entonces de repente quedan mucho más ricos que realmente lo que son los zapatos transparentes. Y entonces, luego aparte, tengo un poco la sorna gallega que me sale cuando escribo de Leticia, y a la gente le llama la atención mi dominio del lenguaje de esa manera tan sarcástica a la hora de abordar a Leticia. Aparte que la prensa es muy cortesana. Entonces, claro, pues llama mucho la atención. Claro, porque todo el mundo dice amén, 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 y de repente qué maravillosa, qué estupenda, qué tal. Y yo digo, pero qué estupenda, si tiene esos brazos que no los puede exhibir, pero qué estupenda, si unos tacones de aguja para el monasterio de San Millán de la Cogolla a las 10 de la mañana. O sea, yo digo cosas un poco de sentido común, pero que normalmente la gente no escribe. Puntos en común, entonces, entre estas dos reinas, entre nuestra Mariana de Neoburgo, que ahora vamos a contar un poco de qué va la cosa, y Leticia. Las dos, me decías tú, rupturistas, ¿verdad? Bueno, rupturistas, lo primero, una cosa tremenda que podría ser que Mariana es la última de su dinastía. A ver, sombras turbulentas, republicanas, a ver lo que pasa en las terceras elecciones, si las hay, pero depende de lo que salga, podríamos también hablar de un fin de dinastía. O sea, que eso, ya sabemos, toda la izquierda radical, su republicanismo tan exacerbado. Yo tengo que reconocer, aunque a la gente le choque, porque soy conservadora y además no me importa decirlo, que soy republicana también. Yo soy republicana, aunque pienso que tal y como está España, la monarquía es la mejor garantía de estabilidad. Sí. O sea, aunque mis convicciones son republicanas, pero pienso que Felipe VI representa una estabilidad en una España todavía que no sabe muy bien a dónde va con este mare magnum de separatismos, de este auge de la izquierda radical, que realmente es una garantía de estabilidad. O sea que, aunque sea republicana, yo apoyo a Felipe VI completamente. Sí. O sea que es un poco contraproducente, pero pienso lo mejor de mi país, y yo creo que para España le conviene tener a Felipe VI. Aparte de los 10 países más ricos del mundo, 8 tienen monarquías. O sea, quiere decir que tampoco es un régimen tan nefasto. Sí, sí, sí. Luego, aparte, también lo que cuentan tanto del dinero y tal, si tuviéramos un primer ministro, los gastos serían prácticamente iguales. O sea, que tampoco, por ahí tampoco. O más. O más. Porque visto lo visto... Aparte de los clientelismos nuevos, porque eso ya los conocemos dentro de lo que cabe, ¿no? Sí, pero, sí. Mira, entonces, empezando con Mariana, por ejemplo. Mariana de Neoburgo, su marido el rey Carlos II, el pobre, ya lo sabemos, acuérdense ustedes del cuadro, que es una auténtica tragedia, del tan famosísimo cuadro. Él es un hombre enfermo, él es un hombre, con el sobrenombre hechizado, final de una dinastía, él no tiene hijos, y entonces... que se enviuda de María Luisa de Orleans, y con la misma empiezan a buscar en palacio rápidamente a ver quién puede ser una princesa que tenga poco menos que garantizada la fertilidad. Y entonces se encuentran con que Mariana de Neoburgo es la 12ª niña de un príncipe alemán, y tú nos cuentas. Bueno, a ver, no es que esté enfermo, es que nace enfermo. O sea, es producto de una endogamia tremenda, de unos matrimonios entrecruzados que ya acaban en él. Y ya nace, o sea, hasta los 6 años no le sale la dentición, por ejemplo, no tenía dientes, no puede andar hasta los 10 años, iba con una especie de andas con unas gomas para que pudiera andar, nunca se desarrolló una parte del cerebro, dicen, nunca pudo aprender a leer con soltura, o sea que realmente ella nace enfermo. Aparte que físicamente se supone que está idealizado en los retratos, o sea que se supone que está idealizado. A ver, a mí tampoco me parece tan mal, porque tiene esa piel nívea que tenían los austrias, transparentes, esos ojos azules. A mí no me parece tan mal, pero bueno, pero es verdad que es un poco chocante. Y sobre todo el prognatismo que tenían los austrias, que lo tienen muy exagerado. Pero cuando ya enviuda de su primera mujer, ya buscan una segunda, como dices tú, que tenía la fertilidad asegurada, porque es que eran 23 hermanos. 23. Ella era la 12, pero eran 23. Y todas sus hermanas y hermanos estaban casados y tenían muchísimos hijos. Y aparte, además, estaba relacionada con todas las cortes europeas, con lo cual, aparte de ser una princesa supuestamente fértil, aparte encima sus relaciones diplomáticas, familiares, también eran muy convenientes para España.
Entonces, pues nada, a ella le proponen el matrimonio y acepta completamente. La gente dice, ay, pobrecilla, pobrecilla. Bueno, a ver, pobrecilla. Los Austrias dicen que estaban en decadencia, por supuesto. ¿Pero qué decadencia? Sí. Tienen decadencia si lo comparamos con Carlos I o con Felipe II, pero si lo comparamos con el resto de los reyes europeos, España era dueña de América entera, era dueña del milanesado, de Nápoles, de Cerdeña, de las Provincias Unidas, o sea que teníamos un grandísimo imperio. A ver, no el que tuvimos con Felipe II, pero sí uno de los más poderosos del mundo. No estaba mal. O sea que venir de reina, además reina sacrosanta del Sacro Imperio Español, pues no estaba nada mal. O sea que, bueno, además el retrato que le mandarían supongo que sería el más agraciado, pero ella vino encantada, o sea que no se sabe. Además hay bastante documentación de ella porque ella escribía a todos sus hermanos, con lo cual hay muchísimas cartas de ella a todos sus primos, hermanos, o sea que, y todavía sin estudiar, o sea que sabremos, si se quiere, sabremos más cosas de Mariana, porque además le gustaba mucho escribir cartas, con lo cual hay cartas por toda Europa de Mariana. Le gustaba mucho escribir cartas y tú dices que le gustaba muchísimo que alguien fuera un poco el biógrafo de su bueno, porque en el viaje ese que estás diciendo tú que viene aquí, que recala en Mugardos y que pasa un tiempo en Mugardos, dices que tenía como una especie de escribano a bordo que le llevaba un diario, ¿no? Sí, pero no se sabe si fue ella o es que fue así, simplemente sabemos que tenía en el barco, había unas personas encargadas de ir documentando todo lo que iba pasando y una vez terminado lo mandaban a tierra a los puertos que recalaran, porque el viaje ella desde Alemania no lo hace por mar, todo lo hace por tierra. Además unas calamidades terribles pasa. ¿Así? Tarda 8 meses en llegar, 8 meses. ¿8 meses? 8 meses. Y primero iba a venir por tierra, pero le pilla la guerra franco-británica, es cuando deciden traerla por mar. Y la parte, bueno, les cogen las inundaciones del Rin, ella además trae muchísimo séquito, porque viene con montones de cosas, más de 200 personas venían con ella, pero le pasa unas calamidades terribles. De hecho, cuando ya embarca para venir a España, la escolta un barco inglés, porque ella, posible que la capturaran o que pudieran hacer algún tipo de desmán con su barco. El caso es que, bueno, en principio ella iba a desembarcar en Santander, esa era la idea. Y, claro, cuando ella está todo previsto para que desembarque en Santander y toda la corte se desplaza a Santander para recibirla, porque ella ya viene casada, porque se casa por poderes. Además su hermano, que era el emperador de Austria, actúa de Felipe II, es el que hace de Felipe II en la boda, y además ella canta en la boda y toca el clavicordio, sí, porque era una mujer que le gustaba mucho el arte, y cuando se desplaza toda la corte de Santander para dar el recibimiento, pero cuando llega a Santander hay un temporal y deciden que es La Coruña. Entonces todo el séquito se desplaza a La Coruña. El desplazamiento del séquito, sobre todo lo que nos interesa a nosotros, es el tema del ropaje, porque ella no podía bajarse del barco tal cual, ella tenía que bajarse de reina. Entonces todos los trajes que le traían para que desembarcara, en principio están de camino a La Coruña, pero cuando llega a La Coruña, otro temporal hace que se refugie en la ría de Ferrol, con lo cual los trajes ni en Santander, ni en Coruña, ni en Ferrol no le llegaron. Aparte que traía mucha ropa, pero había que ajustarla, porque aunque supieran que era grande, porque ella era grande, era pelirroja, tenía grandes senos, que eso siempre desde el Paleolítico siempre se asoció con la fertilidad, o sea que eso también, lo del pecho también fue fundamental para que la contrataran No me digas, sí, porque claro, una mujer grande, fíjate, desde la Venus de Willendorf, exuberante. Claro, siempre la exuberancia siempre ha tenido que ver con una cosa láctea y tal. Bueno, pues el caso es que cuando llega a Ferrol, además tiene problemas con el barco, encalla ahí en el Pazo del Baño. De hecho hay una leyenda popular, que hay una roca que está a la entrada de la ría, donde dicen que ella pide bajarse a tierra para tomar un poco el aire, no la dejan bajar porque no tiene traje, pero sí la dejan bajar a una roquita que había delante, que en Mugardos le llaman Ocu da Raíña, es donde lo llaman porque supuestamente se resbaló. Pero bueno, el caso es que ella no la dejan bajar del barco, ahí se queda en el barco, pero sí empieza a recibir habituallamiento de Mugardos, empiezan a traerle, esto está todo escrito, le llevan mejillones, le llevan peces frescos. O sea, ella del barco nunca se baja. En principio, que se sepa, nunca se baja. ¿Y cuánto tiempo está en...? Pues no mucho, entre 3 y 5 días. Bueno, bien. Sí, pero bueno, pero le traen mejillones, le traen pescado, le traen verduras, y ya encantada, porque claro, después de ese viaje, además sin comer comida fresca, comiendo supongo que salazones y cosas de esas, pues ella está encantada allí, la verdad. Creo que los lugareños se acercan allí a verla, pero ya entra ya dentro de la leyenda popular, que es igual de fascinante o más que la propia historia, o sea, porque incluso hay una leyenda que dicen que las mujeres de Mugardos se acercan a pedirle el favor de que interceda para las levas, para que no se lleven a los hijos a la guerra, y que ella intercede. Bueno, eso está en entredicho, pero bueno, que es muy bonito.
con lo cual... Quedó bárbaro. Quedó muy bien. Y misteriosamente esos días a ella la retratan allí. No se sabe cómo ni por qué, pero hay un retrato, además está autentificado por el Museo del Prado, el soporte, que es en un cristal, con lo cual se descarta que pueda ser un pintor que llevara ella en el barco. Anda. Porque ella llevaba profesor de danza, llevaba enanos, llevaba bufones, llevaba doradores, llevaban el séquito de todo. Claro. Pero no llevaba ningún pintor que se sepa, no llevaba. Pero además el retrato ese está hecho sobre cristal. Con lo cual, si fuera lienzo, podría haber sido un lienzo que traía, pero no, es un sobrecristal de la zona. Además, el Museo del Prado, yo he visto el documento que autentifica que no solo el cristal, sino el marco, también es de finales del 17, que es 1690, que es cuando llega ella a Mugardos. Y Ciro López, que espléndido dibujante, conocido de todos, me dijo que era yo lo tenía como un retrato un poco menor porque es una cosa abocetada, lo que se llama el fa presto, o sea que se hizo un poco sobre la marcha. Pero no, me di cuenta, Ciro, que tiene cierta calidad técnica porque pintar sobre cristal es complicado porque hay que pintar como del revés, porque no se pinta por el lado translúcido, por decirlo así, se pinta por el lado opaco para que se estropee menos. Eso me cuenta Ciro. Entonces, pues, la verdad es que ese retrato permanece en el Pazo del Baño, con lo cual ella supuestamente cuando desembarca de Mugardos no pudo quedarse a dormir en Mugardos porque no había ninguna casa suficientemente noble, importante y grande para alojar a ella y a sus nobles. De hecho, la primera noche pernocta en Pontedeume, en el Pazo de los Andrade, bueno, que era el Pazo de los Condes de Lemos, el que tiraron desgraciadamente en el Torreón. Ahí al lado había un pazo estupendo y es donde duerme ella su primera noche. Pero es posible que si el pazo se conservó en el Pazo del Baño, tal vez ella fue al Pazo del Baño porque, aunque es una construcción moderna, es del 19, pero los documentos de la casa hablan de que había una edificación anterior noble, con lo cual es muy probable que ella tal vez la pintaran allí. El caso que ese cuadro permaneció en casa de los del Pazo del Baño, pues los últimos propietarios conocidos fueron los Murúa. Los Murúa, sí. Pues ahí estuvo el y ese retrato. Cuadro está allí, o sea, estaba allí. Ese cuadro estuvo allí. Estuvo pero allí. No lo encontrasteis hasta allí. Que Bello Piñeiro, que iba mucho por allí, además Bello Piñeiro hacía también, aparte de pintor, hacía labores de administrador de fincas, de gente que vivía en Madrid, que vivía fuera. Entre ellas un banquero ferrolano, que se llama Fernando de Barreiro, que ayudaba a Bello Piñeiro, que no tuvo una situación económica muy buena y además tenía muchos altibajos en su vida por consecuencia de la bebida. Sí. Ahora parece que las cosas no se pueden decir, pero es así. Y en una de estas Bello Piñeiro le lleva a este señor a Madrid, le lleva el retrato de regalo. Y entonces hay documentación que me ha pasado un conocido nuestro ferrolano, de este señor, con Bello Piñeiro, le dice muchas gracias por el retrato, tal. Y es su hija, que se llama Mercedes Gasalla, que es una señora maravillosa, que vive en Madrid con una colección de cosas ferrolanas, de libros, tal, que es la que lo tiene en su poder y es la que lo manda a autentificar al Museo del Prado. Anda. Y un historiador ferrolano contactó con esta señora, se entrevistó con ella varias veces, ella le habló del retrato, él me contactó conmigo y dimos con él. Y hice el primer estudio del sobre retrato el de Mariana. Que vamos, tiene el valor de la obra primigenia, de que es la primera vez que ella se retrata en España, su primer retrato como reina, o sea, con que sea bocetado, lo he traído, a ver si lo podemos poner después. Sí, luego ponemos las imágenes para ver el ella está además muy lozana, está muy guapa, a mí me gusta mucho. Ella decían, cuando las malas lenguas o las buenas lenguas de la corte, que era alemana, pelirroja y antipática. La definen así las crónicas. Bueno, antipática, no sé si sería antipática. Ella luego traía su corte, traía su camarilla. También ella es que estuvo sometida a una presión brutal. Porque, claro, el hijo no venía. Él era un ser tremendo, además, luego cuando le hicieron la autopsia, bueno, la recomiendo que la lean porque es de cine negro. La autopsia de Carlos II. De Carlos II, tumores negros por todo el cuerpo, unas cosas rarísimas. Pero a la pobre la sometieron a todo tipo de tratamientos de fertilidad, pero algunos de brebajes, hasta exorcismos, la llevaron a ver cadáveres, a cosas que supuestamente podían alentar a la fertilidad. Ella tenía tal presión que... ¿El ver un cadáver puede alentar a la fertilidad? Bueno, por lo visto había un
un monje así con poderes que decía que viendo a los muertos pues te hacía una reflexión sobre la vida y podía dar un acicate para... Pues bueno, bien, caray. Es que probaron todo. Opiniones hay para todo. Probaron de todo, Sí, probaron sí, de todo. sí. Y ya nada. Entonces llegó a inventarse 8 embarazos. Para que la dejaran tranquila, los meses eran todos ficticios. Ella, como tenía su médico en la corte, que era suyo, que había venido con ella, y tenía su camarilla, que estaba siempre con ella se imponía un almohadón y se inventaba que estaba embarazada para que la dejaran tranquila 3, 4, 5 meses. Luego se tenía que inventar el aborto, claro. Tenía que perderlo. ¿Y así 8 veces? Así 8 veces. O sea, además está documentado que tuvo 8 embarazos. Hoy se supone que todo es falso, claro, porque no... Pero era por la... Además que, claro, ya en la corte ya se sabía que no iba a tener hijos. Nadie quería que ella... Porque ella decía... La gente dice, ay, que se queda embarazada de cualquiera. No, porque a los austríacos les interesaba que ella no se quedara embarazada porque tenían a su candidato, que era un sobrino. El archiduque Carlos. A los franceses, que también tenían su candidato, no le interesaba que ella se quedara embarazada porque tenían su candidato. Felipe O sea, V. que cuidaban mucho de que ella no tuviera relación con nadie. ningún hombre, no Sí, fuera a ser, porque sabían que de él no iba a ser. Entonces se aseguraban que iba, entonces había muchos tejemanejas en la corte entre los franceses, los austríacos. O sea, interesaba mucho que el rey no tuviera descendencia. O que si tuviera, la tuviera él, pero luego no de un soldado, de un guapera de turno que se pudiera acostar con ella. Pero claro. el rey se muere. Sí, el rey muere. Y ella se queda reina viuda. Ella va por, diríamos, su tío Carlos, el archiduque Carlos, y claro, lo que pasa, gana Felipe V. Por lo tanto, ella se queda descolocada completamente. Sí, y además se va al exilio, y a un exilio duro. Ella fue reina 10 años, pero la verdad que esos 10 años ella cuentan que tenía mucho carácter, que ella en la corte tuvo siempre mucha presencia, que incluso decían que era una auténtica reina también, o sea que también reinaba. Pero él se supone que era una persona con muy poco... Muy débil, muy... O sea, pero que la que realmente llevaba el reino podía ser ella. Sí, pero ya los austriacos menores ya eran los válidos los que realmente gobernaban. Pero bueno, que a lo que íbamos de antes, que se nos ha pasado, que ella cuando llega con el ropaje, por fin ya le traen su ropaje, ya hace un periplo por Galicia cuando se baja, duerme en Pontedeume, visita Betanzos, hace en La Coruña, y cuando va a La Coruña, bueno, le dicen que tiene que ir a Santiago a darle al apóstol las gracias por haber llegado sana y salva. Pasa por Lugo, le picha las inundaciones de Lugo del Miño, un desbordamiento, llega a Santiago, en Santiago va a dar gracias al apóstol y cuando entra ella, por lo visto el botafumeiro se sale del carril y hay un estropicio, bueno, decían que los pelirrojos siempre han tenido el tinte de gafe. Yo creo que no, pero bueno, pero ella quedó contenta del viaje a Galicia, de hecho regala a La Coruña una arqueta de oro preciosa que la tienen en el museo. O sea que sale el botafumeiro. Sí, sale el botafumeiro. Algunas crónicas dicen que está muerto, otros dicen que no, pero bueno, el caso es que... ¿Cuánto tiempo pasa ella por Galicia? Pues a lo mejor 15 días, sí. Entre todo, además que venía con 200 personas, le hacían fiestas, le hacían torneos, le hacían de todo cuando ella llegaba. En Pontedeume hay una gran celebración cuando está ella. ¿Sí? O sea, sí, o sea que bueno, que tuvo su paso por Galicia. Luego llega a la corte, llega a Madrid. Luego pasa todo lo que nos acabamos de contar y luego la vemos exiliada en Bayona. Sí, pero que te digo que mientras ella, bueno, ya cuando llega además, los primeros retratos que hay de ella parece la primera mujer, porque va vestida de la misma manera. ¿Sí? Los austrias eran muy severos en su ropaje y ellas también eran muy... Ellas llevaban, ya no tenían el guardainfante que todos recordamos de las meninas, no, se llamaba el tontillo, que era una especie de falda también muy armada, pero no eran esos miriñaques tremendos de las meninas. Sí, sí. Pero la parte de arriba las aplastaban mucho, era lo que se llamaba el jubón, que era como una especie de corpiño muy apretado, que terminaba en pico y aplastaba, o sea, prácticamente no tenía formas femeninas, ni cintura, ni pecho, ni nada. Pero bueno, ella está retratada de esa manera, pero de repente a él se diagnostica algo en la cabeza, una especie de sarna en la cabeza, el caso es que se tiene que afeitar la cabeza. Entonces ella, en solidaridad con el marido, se afeita también, pero dicen claro que no puede. Entonces, ¿por qué no adoptan la moda de sus primos de Francia, que tienen las pelucas? Entonces ella, por primera vez, trae la peluca, la peluca se llama portfolio, esas pelucas que conocemos todos de las películas esas rizadas, y ella se la pone, y su marido, ella posando con la peluca, el lunar postizo, y ya empieza a adoptar la moda borbónica, que es donde ella hace el cambio, que ya son esos escotes maravillosos, exhibiendo, además ella estaba estupenda, unas cinturas muy marcadas, una moda mucho más sexy, mucho más seductora, y ella supuestamente lo hizo por solidaridad con el marido, pero le salió la jugada redonda. Y se retrata y está espléndida ella con su peluca y unos retratos divinos.
O sea, que fascinante. Y luego, cuando ella ya queda viuda, a ella la mandan al exilio. Ella es una persona incómoda, porque claro, no es de la familia reinante, pero es la reina viuda, por decirlo así. Estuvo exiliada en Aranjuez, luego estuvo en Guadalajara, luego acabó en Bayona, pero a ella le prometieron dar una cantidad que nunca le dan, y siempre está todo el rato reclamando dinero. Hay montones de cartas. Pero... Porque ella tiene su corte también. Sí, pero ella dice que vivió fatal. Bueno, digo yo, que ¿cómo la paga si no le dan una asignación? Sí, bueno, supongo que la gente, mientras viviera en la corte, sería lo comido por los servidos. O sea, muchos que vivirían con ella, aunque tardaran en cobrar, por lo menos vivían en palacio, calentitos y comidos. Exactamente. Imagino sí, que bueno, bien. A gastos pagados. Sí. Pero bueno, pero ella protesta continuamente que no le dan el dinero, ¿Y a que no quién le dan... protesta? ¿A sus hermanos? A sus hermanos y al rey, porque realmente fue un compromiso de la corona. Ah, bueno, al rey, que ya es su sobrino. Que es Felipe V. Que es Felipe V, claro. Pero además llama la atención de que ella tan mal está, y luego te pones a ver lo que tiene ella en Bayona, y tenía profesor de danza, tenía doradores, tenía un coro de cámara, porque a ella le encantaba la música, como todos los centroeuropeos. De hecho, una cosa que se le criticó mucho fue que cuando muere el marido, al día siguiente estaba en un concierto, porque le encantaba la música. Yo tenía castrati, uno de sus mejores amigos eran castrati, que eran los únicos amigos varones que le permitían, por el tema de que con los castrati no había problema de supuesto embarazo, pero que ella la música la llevó hasta el final, y tenía un coro de cámara que estuvo con ella hasta su muerte. Pero ya en los primeros años ella se cree que intentó casarse con Felipe V. Anda. O sea, como ella estaba de buen ver y era relativamente joven, esos últimos retratos que ella se hizo como tan exuberante podían también un poquito de reclamo, llamar ¿no? la atención. Sí. Y de hecho, los primeros 10 años, los primeros 2 o 3 años que estuvo recién viuda, se hizo muchos retratos en esta línea. Un poco como diciendo, qué bien estoy, miradme, reyes europeos. Pero no tuvo ningún éxito matrimonial. Y nada, se conformó en vivir en Bayona. Además, Bayona tenía mucho ajetreo, porque como era la entrada de todos los que venían, diplomáticos, reyes, todos pasaban por allí y se quedaban allí en su casa. O sea que además ella utilizaba eso pues para tener relaciones con sus primas, con sus hermanos. Estuvo entretenida. Estuvo entretenida. Y dicen las crónicas que tuvo un hijo de un soldado de la escolta. Bueno, se dice, pero no es cierto. Se dice, pero no está Lo que sí se documentado. decía es que ella tenía amores. Entonces, por lo visto, esto llegó a la corte y no quedaba nada bien que una reina viuda tuviera una vida supuestamente escandalosa. Entonces, de hecho, incluso la quisieron, no raptar, pero sacarla de la corte y meterla en un convento. Pero ella aprovechó que tenía un par de amigos sacerdotes, se hizo 3 o 4 retratos de viuda, de negro, con un velito, como de viuda anciana, un poco de... Oye, mira, que soy una viuda virtuosa. Sí. Y mandó a 3 sacerdotes a la corte para que hablaran de que ella era una persona pía y decente, y se salvó de irse al convento. Se salvó del convento. Pero utilizó otra vez la imagen, la utilizó para cambiar de vida, la utilizó para exhibirse, para buscar marido, y la exhibió para tapar su entrada en el convento. Luego ella está utilizando siempre su imagen. Sí, una cosa muy curiosa, sí. Qué curioso, nos vamos a publicidad y enganchamos con Leticia. A ver. Hasta ahora mismo.